Todos bienvenidos a estos foros temáticos Diálogos por Mazatlán, la fuerza de las ideas. El día de hoy, en estos momentos, abordaremos el tema de corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Y para ello, en este panel contamos con la presencia de distinguidas personalidades especialistas en el tema, mazatlecas y mazatlecos, en algún caso por adopción, ¿verdad? Como nuestra compañera de panel, Sheila Arias, periodista de investigación y quien ha hecho un papel muy relevante en una organización trascendental para la vida pública de Mazatlán y enfocada en la transparencia, en el combate a la corrupción y en la rendición de cuentas. Sheila, bienvenida a este panel. Ella es originaria de la ciudad de León, Guanajuato, pero radica desde hace algunos años en su tierra, Mazatlán. También nos acompaña el doctor Jorge Figueroa Cancino, quien además de ser presidente del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, un organismo enfocado en promover la capacitación y en promover los recursos públicos y privados para dotar a diversas organizaciones públicas para hacer su desarrollo y su trabajo de manera adecuada. Además es director, presidente, fundador de la Contraloría Ciudadana, organismo también dedicado especialmente a la transparencia y a la rendición de cuentas. Además, también tenemos la presencia del contador público Gustavo Rojo Navarro, quien es especialista en diversas áreas de auditoría contable y gubernamental, y además en este momento funge como director de la organización civil Observatorio Ciudadano antes mencionado. Tenemos también la presencia de nuestras autoridades estatales del Partido de Acción Nacional. Nos acompaña nuestro secretario general del Comité Directivo Estatal, Ivanovich Gastelum Vega, a quien cedo el uso a la voz para que dé la bienvenida para los inicios de los trabajos de este foro temático, combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias al presidente del Comité Directivo Municipal, Roberto González. Ya tenemos todo el día trabajando en estos foros. La verdad, felicitar de nuevo al Comité Directivo Municipal por este esfuerzo, este ejercicio democrático que se está haciendo aquí en el puerto de Mazatlán. Agradezco a los ponentes que nos vayan con este tema que tanto ha lastimado a nuestro país, que tanto lastima a nuestro Estado y que necesitamos tener las propuestas ciudadanas para tener este combate a este mal que nos aqueja, que sabemos que mucho de esto viene por la impunidad de las autoridades del gobierno, y por eso tenemos estos temas tan lamentables de corrupción. Y hay que aceptar lo que es un cáncer con el que no hemos podido combatirlo de la manera eficiente como debiéramos, y en lugar de disminuirlo, parece que se acrecenta cada día más y más. De parte del presidente del Comité Estatal del PAN, nuestro presidente Juan Carlos Estrada Vega, les mando un saludo a todos. Vengo aquí en su representación. Él no se encuentra aquí por cuestiones de salud. Como saben, pues él no está exento de lo que la pandemia que nos acontece a todos, y él, gracias a Dios, está bien, está en su casa, recluido, pero está bien de salud. Ha sido benigno el virus con nuestro presidente, y esperemos que pronto ya se reintegre a la actividad política cual debe de ser. Pues primeramente, pues bueno, vamos a dar inicio con este panel, como digo, muy interesante, y espero que aquí lo que se discuta, les quiero decir que toda esta narrativa se está haciendo una relatoría y lo vamos a contemplar para nuestra plataforma política 2021. En este caso, uno de los ejes temáticos de nuestra plataforma electoral para el año 2021 es el rescate de la honestidad del gobierno y el combate a la corrupción. Entonces, espero que con las aportaciones, propuestas y lo que se discuta aquí en este foro, lo podamos nosotros representar en este documento tan importante para nuestro partido. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias de nuevo a Roberto por este ejercicio de foros ciudadano, diálogos por Mazatlán, la fuerza
de las ideas. Muchas gracias, secretario general. Así es, y para poner en contexto e iniciar con la dinámica de participación, quiero comentarles que se van a abordar 4 tópicos. El primero de ellos, ley en el papel, impunidad en la práctica. Se escucha como muy familiar la impunidad, ¿verdad? Lo hemos abordado tanto en los foros de las mujeres como en el foro de desarrollo económico, y siempre redunda en la impunidad. El siguiente tópico es dificultad para el ciudadano al buscar información pública. El siguiente tópico es el problema de la corrupción como práctica en el servicio público. Obviamente, pues es un tema que aqueja mucho a la ciudadanía. El tema de la corrupción es otro tema también ligado a la impunidad. Y el cuarto tema es experiencias de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y por qué este tema? Pues vaya, porque son las organizaciones de la sociedad civil quienes están empujando porque se rompa el cascarón de la impunidad y de la corrupción, cuando debiéramos en la práctica ser los partidos políticos los que promovamos eso. Y esto es un ejercicio de autocrítica, no solamente es un foro para llevar una propuesta, que es muy importante, también es un foro de reflexión de qué hemos hecho mal y qué tenemos que hacer para que las cosas se hagan correctamente. La brecha se ha extendido demasiado cuando la modernidad de los instrumentos, de las tecnologías, debieran decirnos o debieran arrojarnos en este momento un acortamiento de la brecha entre el combate a la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas eficientes de parte de los gobiernos. Por ello, es trascendental que hoy las organizaciones de la sociedad civil den la cara, exijan y exhiban a quienes hacen mal uso de los recursos públicos. Ejemplos tenemos por doquier. No hay patente de un político o de otro, o de militantes de un partido o de otro. A final de cuentas, es un mal que aqueja a la sociedad mexicana desde hace muchísimos años. Hoy tenemos la gran oportunidad de acompañar auténticamente y de manera transparente la lucha de las organizaciones de la sociedad civil. Es muy importante que estén, es muy importante que participen porque nos ponen el ejemplo. Y ese es un tema que quienes tenemos una visión de hacer política por el camino correcto, es un ejemplo que nos inspira a seguir y a creer que hay alguien más que quiere hacer las cosas bien. Por ello, vamos a tener la participación de expertos. Quienes están hoy invitados son expertos en la materia y son personas que además han transmitido el conocimiento a través de distintas capacitaciones que han hecho para la sociedad civil. El primer tema, ley en el papel, impunidad en la práctica. Don Jorge Figueroa Cancino, ¿qué nos dice esto? ¿Hay mucha ley y hay mucha impunidad? ¿Cuál es el detalle? ¿Cómo llegar a ese punto de equilibrio donde la ley se cumpla y no exista impunidad? Hasta por 10 minutos, doctor Jorge Figueroa Cancino, en su exposición, por favor. Micrófono. Micrófono. El micrófono. Adelante, me cotizas, me calculas. Adelante el tema este interesante, el tema de la ley. Hablamos de la ley cuando hablamos del derecho, hablamos del Estado de Derecho, que tenemos más bien un estado de chueco en este país por la gran desviación que hay en el cumplimiento. Hablamos efectivamente que la falta de cumplimiento de ese Estado de Derecho genera un altísimo nivel de impunidad. Impunidad en el entendido de que existen una gran cantidad de delitos y de faltas, que son 2 niveles, que se cometen y que no hay castigo ante la ley. Y esto, por supuesto, recicla y genera la impunidad. La falta de castigo recicla y genera la impunidad. Pero Estado de Derecho, ¿qué es el Estado de Derecho? La ley sería parte de ese Estado de Derecho. Déjenme retomar del secretario general de la ONU,
define como un principio de gobernanza en que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, no solo gobierno, incluido el propio Estado, están sometidas a la ley que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la toma de decisiones, pero sobre todo participación de la sociedad. Y está incluido, por supuesto, una serie de reglamentos o normas internacionales como la Carta de Derechos Humanos y en la propia Constitución. En México el Estado de Derecho hay una, y ya particularmente en la parte que corresponde al tema nuestro, que es transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, esta parte del Estado de Derecho, indudablemente que ha tenido mucha evolución a través del tiempo. En materia el tema que nos ocupa es amplísimo, la legislación que va desde la Ley General del Sistema de Corrupción, la Ley de Transparencia, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Fiscalización, la Ley de la Fiscalía y otros instrumentos que tienen que ver con la parte esta jurídica y normativa del tema que nos ocupa, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos del tema específico que tiene que ver con la transparencia gubernamental asociado al tema del cumplimiento del Estado de Derecho? El doctor Merino habla de que es posible entenderla como la divulgación de información que producen las organizaciones públicas, la transparencia, todo el nivel de organización que tiene el Estado para poner al servicio de los individuos la información básica que debemos conocer y que ejerce en ejercicio, valga la redundancia, de su función pública. La transparencia es el piso mínimo y el acceso al derecho es el piso fundamental para que se ejerza la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, como parte de todo el Estado de Derecho que nos rige, está asociado a tres aspectos fundamentales: el deber de informar del funcionario, el deber de informar, justificar las acciones, lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace, y estar sujeto al castigo, estar sujeto a la sanción o también incluso al reconocimiento. Y estas partes, esos aspectos de la transparencia, de la rendición de cuentas, por supuesto que tienen que ver con, ya más en concreto, cómo expresarla cuando rinde un informe un funcionario, cuando se rinden cuentas de los municipios o del Estado, cuando se presentan los informes de presupuesto gubernamental, el ordenamiento de los archivos públicos y toda una serie de elementos que entran en juego que se tienen que poner a favor de los ciudadanos. En México, ¿qué ha pasado en esta parte del ejercicio de estos derechos? Quiero dar un dato concreto que ya lo ligo con el tema de la impunidad. Pese a que tenemos una amplísima legislación y en materia de transparencia es relativamente reciente esta legislación, estamos hablando de los años de 2000, de los 90 ya empezamos, pero 2000 para acá, hay una riqueza y una variedad de información que tiene que ver con el tema que estamos tratando de combatir la corrupción. Pero ¿cuál es el panorama internacional en materia de cumplimiento de la ley? Y déjenme hablar entonces del tema de la impunidad. La impunidad, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito publica para el 2020, publica un índice de impunidad a nivel internacional. ¿Dónde estamos en México? Eslovenia es el que tiene de los países, y los países luego vienen los nórdicos. Recuerdan ustedes que los países nórdicos como Suecia, de esos países, tienen Suiza
por supuesto, tiene un alto nivel, un mínimo nivel de impunidad en el mundo. Eslovenia se lleva el primer lugar con 20.26 puntos de 100. El caso de México, ¿dónde andamos según este nivel internacional de impunidad? Andamos en un índice de impunidad alta con 49.67 puntos. ¿Sí me explico? 20 es de las más óptimas de 100, pero hablar de 49.67 puntos es estar reprobado en la impunidad internacional. ¿Qué más tenemos aquí? Hay otro dato del índice de percepción de la corrupción para Transparencia Internacional, que se liga, por supuesto, al tema de la impunidad. Abordo la corrupción, que se liga con el tema de la impunidad. Aquí en la parte hay un índice de percepción internacional de la corrupción. ¿En dónde estamos? En un índice de 180 países. Transparencia Mexicana tiene, por supuesto, un índice internacional, y en el capítulo mexicano de transparencia, cada año sacan un índice de corrupción internacional para medir también los niveles de impunidad que hay en este país y la falta de aplicación del Estado de Derecho. De 180 países del mundo, ahí les va el dato, ¿sí? Tenemos que México ocupa el lugar 131. Teníamos como 126. ¿Recuerdan? Ahorita estamos en el 131 con una puntuación de 29 de 100, que estamos en los suelos en el concierto internacional de corrupción. México como un país, viene por ahí una gráfica como un país altamente corrupto, México en el concierto internacional. Corrupción, Mauricio Merinos del CIDE entiende y aborda el tema de la corrupción como la apropiación de lo público, como la apropiación de los presupuestos, de los puestos y los presupuestos, le agrego yo, la apropiación de las designaciones públicas sin la transparencia debida, la corrupción como manejo también de las contrataciones públicas, se expresa en muchos foros de la sociedad. Y el terreno de la corrupción, hay que decir que no es exclusivo solo del Estado. Luego le echamos al Estado toda la culpa, pero hay también corresponsabilidad en la sociedad. Y es una cultura añeja que hemos enfrentado a través de muchos años con el tema de la corrupción, desde la mordida, desde el arreglo en la ventanilla. Es todo un andamiaje institucional en el cual, pese a que tenemos una rica legislación, pareciera que poco estamos avanzando. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? El tema, antes de qué hacer, quiero comentarles que el tema de la corrupción en el gobierno es prácticamente ahorita ni un partido se exenta, todos los partidos hasta ahorita, hasta el que gobierna actualmente, no se escapa nadie de la corrupción, ¿sí? El tema de la corrupción, de la captura de los puestos públicos, ya entrando en aspectos de las propuestas de cómo combatirlo, cómo enfrentarlo, es muy difícil. Tenemos una altísima nivel de impunidad. Y déjenme pasarles otro dato que tengo aquí, como andamos de tiempo. Cortos, entonces, pero allá estamos cerrando. Impunidad en Sinaloa también. Hay un índice nacional de impunidad, y les dejo el dato, también nos ubica a Sinaloa en el punto 42 de 100 en nivel de impunidad, altamente bajo el sistema del. Cierro, cómo combatir y fortalecer la institución. Pese a tanta legislación que tenemos, falta mucho que las organizaciones ciudadanas, haya muchas más. Aquí estamos en Sinaloa 2, Observatorio Ciudadano y la Contraloría Ciudadana, que me honra presidir. Hay 7, 8, 10 en Sinaloa, no pasa de 10 en Sinaloa, que están trabajando el tema, pero falta mucho que se fortalezca la participación ciudadana. Es un elemento clave para disminuir la impunidad. Falta que los castigos, esta parte de los castigos anda muy floja en materia de corrupción. El Observatorio Ciudadano tiene una enorme cantidad de denuncias contra, no avanzan. Parece que el sistema está diseñado para, si robo, si me cachen, negocio y salgo, o si me robé 100 millones, con
15 millones que pague, ya la hago y salgo libre. Y ahí está el tema del secretario de Salud en Sinaloa, que lo conocemos. Entonces, el andamiaje institucional hay que buscar que se fortalezca la parte esta del castigo de los responsables, que no se avanza y eso genera impunidad. El tema de la participación ciudadana hay que fortalecerlo grandemente, y a nivel municipal, cierro, es muy importante que el sistema anticorrupción dejó de lado los municipios, que es por donde debimos haber empezado en materia de combate a la corrupción. Desde arriba se creó y se olvidaron de los municipios, tanto así que no tenemos sistemas municipales anticorrupción. Y yo insisto que hay que crear sistemas municipales anticorrupción en los municipios. Ahí cierro, muchas gracias. Si me extendí, disculpen. No se preocupe, doctor. Es un tema muy amplio, por tanto, está más que justificado que se pasen los tiempos, no pasa nada. El tema, Gustavo Navarro, el tema de la ley en el papel y la impunidad en la práctica, y lo mencionaba al final el doctor Jorge Figueroa Cancino, decía, no hay sanciones, o las sanciones son muy pequeñas. Pareciera que promueve que los funcionarios puedan hacer ese tipo de acciones. ¿Será que el que hace la ley hace la trampa, como dice por ahí el dicho popular mexicano? ¿Cuál es la razón? Vaya, ¿por qué los encargados de procurar y de impartir justicia no lo hacen? ¿Por qué los procedimientos son tan engorrosos, tan burocráticos? ¿Qué se han encontrado ustedes? ¿Qué nos puedes decir al respecto de este tema, Gustavo? Adelante. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Mira, en México contamos con una amplia legislación en todos los temas. Tenemos leyes para todo. Pero lo que hace falta es la voluntad política para poder aplicar esas leyes. En el corto camino que tenemos en el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, analizando estos temas, nos hemos encontrado con infinidad de procedimientos mal hechos que hemos denunciado, hemos documentado y hemos denunciado ante los órganos fiscalizadores correspondientes. Y te estoy hablando de los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Llevas una denuncia con todos los elementos que te marca la propia ley y demuestras esas faltas, demuestras esas cosas mal hechas. Y te lleva tiempo, te lleva recursos económicos, humanos, que nosotros a esto nos dedicamos, ¿no? O sea, nosotros trabajamos este tema y la verdad, a nosotros nos pagan por hacerlo, pero aparte de que nos pagan, nos gusta. Y nos hemos enfocado en capacitarnos cada día y cada día y cada día, en hacer, en revisar, en aprender las leyes y su funcionamiento, para poder nosotros hacer esas denuncias que nosotros encontramos, ¿no? Entonces, ¿qué nos topamos? Como ya lo mencionó Jorge hace rato, no pasa nada, dices, no pasa nada. En la ley anterior, la ley de responsabilidad me refiero, anterior, no era parte el denunciante de la propia denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Denunciabas un hecho y el órgano fiscalizador te decía, gracias por participar, que le vaya bien. Al mes ibas, oiga, ¿qué pasó con mi denuncia? No te puedo decir nada porque tú no formas parte de la denuncia. Afortunadamente, con la nueva ley de responsabilidades que entró en vigor, a partir de que entró en vigor el sistema anticorrupción, ya formas parte, ya le puedes dar ese seguimiento. Entonces, aquí es donde podemos nosotros incidir en que las cosas sucedan y meter presión a los órganos fiscalizadores para que en la medida de lo posible se vaya terminando esta impunidad, y los que no quieran caminar, pues señalarlos, como lo hemos estado haciendo, ¿no? Se me terminó el tiempo. No, pero adelante, si quieres concluir con algún otro planteamiento, adelante. Pues es eso, ¿no? Es esa parte. Yo creo que la sociedad civil tenemos una responsabilidad muy grande porque somos los que podemos echar a funcionar este andamiaje que no está funcionando. Okay. El sistema anticorrupción se forma de 7 sillas, de las cuales 6 son del gobierno.
unas se supone que son ciudadanos, que ya ahorita nos queda mucha duda de eso, pero está muy dispareja la lucha. Sí, nosotros participábamos en cada foro, en cada reunión, y siempre dijimos, oigan, cuando vayan a ser los representantes, porque también como Jorge lo dijo, no hay un sistema municipal anticorrupción, sino que llamaron a un representante de cada municipio que forme parte del sistema, y nosotros le decíamos al propio Comité de Participación Ciudadana, yo en lo personal fui muy reiterativo en eso, yo les decía, señores, tienen una lucha muy dispareja, son 6 contra 1, son 6 dependencias de gobierno contra un órgano ciudadano. Entonces, que ese representante del municipio sea un ciudadano y no sea una persona que pertenezca al gobierno municipal, porque pues oye, ya tienen disparejo el terreno y con 18 gentes más de que pertenecen al gobierno, pues como dijera el Buki, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? Y eso fue lo que pasó, pero aparte, los representantes de los municipios en el sistema anticorrupción no tienen nada que ver con la lucha anticorrupción. Entonces, ahí también estamos mal. ¿Qué pasa con eso? Pues oye, lo que nosotros nos dan a pensar es que acomodan las cosas para que esto realmente no camine, desde la parte del propio sistema anticorrupción. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues empujar desde nuestra trinchera ciudadana para que eso o camine, no nos queda de otra, ¿sí? Ya que la oposición ha estado muy laxa, muy suavecita, a los ciudadanos nos toca hacer eso. Así es, coincidimos, Gustavo, y tienes toda la razón. A mí me tocó en el 2016 denunciar el caso del tiburonario y no me dejaban ser parte del procedimiento, exactamente, nunca pude ser parte del procedimiento. Y al final, bueno, pues terminó en lo que todos sabemos, en una, como decía Jorge, en una sanción pírrica, irrisoria, y que la verdad, pues, pareciera que aquí en México se vive en el país del no pasa nada, es como el país de Alicia en las Maravillas, pero aquí es el país del no pasa nada si tomas lo ajeno. Y bueno, Sheila, ¿qué te podemos contar? Tú has hecho periodismo de investigación, has visto pasar actos de corrupción, los has investigado, los has publicado, y pareciera que lo que decimos del país del no pasa nada, pues sigue vigente. Muchas leyes, poca aplicación, nulas sanciones y castigo a quienes hacen un uso indebido o erróneo del recurso público. ¿Qué nos puedes decir de la impunidad y de la ley en el papel que estamos hablando, Sheila? Así es, muchas gracias a todos, felicito por abrir estos espacios a la sociedad civil, a la participación ciudadana. En el caso de la impunidad, quiero compartir que la impunidad justamente, ¿qué nos permite? La impunidad permite que la corrupción sea estructural, que a falta de castigo vaya permeando en cada una de las estructuras de un sistema de gobierno, de manera que al final del día, me voy a quitar esto un poquito porque me está dando… al final del día terminamos con un sistema tan normalizado, que ese es el siguiente paso. La falta de castigo genera la impunidad permite que la corrupción sea estructural y entonces terminamos normalizando una práctica ilegal o irregular. Al normalizarla la podemos hacer todos, porque si el de abajo puede, yo puedo, y si el de arriba lo hace, yo también puedo hacerlo. Entonces, esa es la gravedad de la impunidad. Sin embargo, aterrizo en lo local un poco, también es cierto que no tenemos acciones concretas. Por ejemplo, el maestro Jorge acaba de mencionar algunos puntos donde hay alto riesgo de corrupción. Por ejemplo, en Mazatlán, hay muchos inspectores que tienen contacto directo con ciudadanos y que tienen también acceso a recurso económico directo. Hay inspectores, hay ventanillas donde el trabajador tiene acceso directo a recurso. Hoy no tenemos públicos mapas de riesgo, por ejemplo. ¿Dónde están focalizados los riesgos de prevención? ¿Dónde están esos mecanismos de prevención y esos mecanismos de sanción? Mientras no tengamos ese panorama y esa voluntad política desde lo local y desde lo hiperlocal, no vamos a poder avanzar en gran parte. Cierro mi participación comentándoles que justamente la impunidad genera una corrupción estructural y imparable. Segundo, ¿por qué las organizaciones de sociedad civil son importantes? Primero, porque quitan o eliminan obstáculos de los ciudadanos
para acceder a otras cosas. Me gusta ese ejemplo donde está un pececito que quiere responderle a un tiburón y nunca le va a poder hacer nada, pero se unen más peces, forman una boca y entonces ya pueden contra el tiburón. Ese es el papel de las organizaciones de la sociedad civil. Solos no vamos a poder jamás, unidos sí vamos a poder. Eso es fundamental y es invariable. Solos puede haber resultados bajos, pero juntos podemos hacer cambios globales y hay mucho más oportunidad de que los resultados sean exitosos. Entonces, esas son las funciones de la sociedad civil, esa hoy la participación ciudadana. Hoy México tiene 42,000 organizaciones de sociedad civil. Imagínense, somos pioneros en el mundo de participación ciudadana. Mucho estamos haciendo y mucho podemos seguir haciendo. No, pues muchísimas gracias, Sheila. La verdad que lo dices atinadamente. Lamentablemente tiene que ser a través de las organizaciones civiles, y lamentablemente lo digo no porque esté mal, sino porque la ley debiera cumplirse estrictamente aplicándola solamente. Debiera de cuidarse el recurso público. A muchos nos enseñaron a veces a cuidar lo ajeno todavía más que lo propio. Es un tema cultural, es un tema de valores, de principios, de buenas costumbres, y creo que también aplica en el rol del ejercicio del gobierno, en el rol de los partidos políticos. Este ejercicio pues es un tema de transparencia y rendición de cuentas, porque los partidos políticos recibimos recursos públicos. Es un tema bien interesante. Recibimos recursos públicos y lamentablemente terminamos siendo a veces, o terminan siendo algunos, pues más opacos que los propios gobiernos. Entonces, creo que este tipo de ejercicios ayudan mucho, sobre todo cuando viene una crítica constructiva, una opinión objetiva al respecto. Y vamos a pasar al segundo tema, que es un tema, esa carrera con obstáculos que nos ponen a los ciudadanos, y me cuento entre ellos porque he sido víctima de esa dificultad para el ciudadano al buscar información pública. Es la clásica carrera con obstáculo de 100 metros, pero aparte le ponen a uno todavía una venda, ¿no? Pareciera, quienes estamos ya familiarizados con los sistemas de acceso a la información pública, pues podemos ahora contar, como dicen por ahí, parece chiste, pero es anécdota. Pero hay muchos ciudadanos que quieren acceder a la información y se ven limitados por toda la burocracia sistemática que existe, valga la redundancia, en los sistemas de acceso a la información. ¿Qué nos puedes decir, Sheila, sobre lo complejo que hacen? Y te voy a poner un ejemplo. Hay ocasiones que se pide una información, el ente obligado te lo niega, y te lo niega a veces, bueno, o en su mayoría, con la estrategia, y lo voy a decir así abiertamente porque hay que decir las cosas como son, con la estrategia de que te canses y no recurras en el procedimiento que sigue, que es la revisión, entiendo, en temas de acceso a la información pública. ¿Por qué? ¿Por qué dificultar las cosas de esa manera? ¿Es un tema meramente tecnológico o también es un tema premeditado en algunas ocasiones? ¿Qué tienes que decirnos, Sheila? Hasta 10 minutos sobre el tema, por favor. Muchas gracias, Roberto. Es un tema bastante interesante. Antes que nada, quiero comentarles que la ley de acceso a la información o las leyes de acceso a la información en México, pues emanan de allá del 2002, 2003. Entonces, México ya tiene casi 18 años, va por la segunda década de que esta ley ya está en México, pero además es de las mejores leyes en el mundo, también hay que decirlo. México tiene de las mejores legislaciones en el mundo a nivel federal y local, y eso también hay que aprovecharlo. Comienzo con mencionarles el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que nos indica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones de ideas de toda índole, sin considerar fronteras, ya sea oral, por escrito, de manera artística, impresa o por cualquier otro medio. Esto nos lleva a que los estados están obligados a hacer cumplir este derecho, a generar y a garantizar plenamente el ejercicio de este derecho, a generar la información y entregarla. En el caso de los obstáculos, es cierto, hoy los ciudadanos tenemos muchos obstáculos para acceder a la información pública. La primera, en mi opinión, es saber redactar una solicitud de acceso.
hay gente y una gran cantidad de personas que no sabemos redactar. ¿Cómo le puedo preguntar al gobierno? Es cierto que le puedo preguntar en qué gasta, cómo ejerce, a quién le compra, pero ¿cómo le pregunto? No tenemos hoy mucho conocimiento, primero, para redactar una solicitud. Segunda, ¿a quién se le envío? ¿Cómo se le envío? ¿Abro una cuenta? ¿Yo solito puedo? Hoy eso me lleva a lo siguiente, la falta de presupuesto económico y la falta de presupuesto humano. Hoy, por ejemplo, la Coordinación Municipal de Acceso a la Información en Mazatlán tiene poquito más de 2 millones de pesos al año para su operación y un poco más de 15 millones de pesos tiene Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán. Si juntamos eso, hacemos cerca de los 18 millones. Sin embargo, hoy yo no he visto ningún spot que me promueva cómo acceder a la información pública, cómo le escribo a mi gobierno, cómo le pregunto, quién me va a responder, cuánto tiempo me tengo que esperar. Entonces necesitamos mucha capacitación todavía en los ciudadanos. Yo considero que debe fortalecerse el presupuesto y sobre todo el personal. La oficina de información tiene a lo mucho 8 personas, que son muy poquitas para una organización, para un sistema de gobierno como el ayuntamiento que tiene casi 30 dependencias ejes y por lo menos 3,000 empleados. Entonces, vayamos fortaleciendo esa parte. El segundo obstáculo que menciono es los vacíos de información desde las entidades de gobierno, los sujetos obligados, que en este caso son las autoridades, los partidos políticos son sujetos obligados, también les podemos preguntar a los partidos políticos por el recurso público que ejercen. No hay información, hay muchas dependencias que no generan información y no la generan o porque no saben o porque no quieren. Entonces, cuando el ciudadano le pregunta sobre cierto tema, es muy fácil responder, no la tenemos, esa información es inexistente. ¿Y saben qué va a hacer el ciudadano? Pues no va a volver a preguntar, porque como ya le dijeron que no existe, y eso le llevó además 20 días, y eso le llevó además preguntarle a mucha gente cómo hacerlo. Entonces, una gran parte de los objetivos hemos pensado desde las organizaciones de sociedad civil, uno de los obstáculos es la propia autoridad. Los ciudadanos vamos brincando obstáculos que vienen desde adentro del sistema. Otro obstáculo es negación de información sin fundamento. Me gustaría mucho hacer hincapié aquí. Muchas de las sujetos obligados responden que si la información no la pueden entregar porque está protegida, está bajo reserva de 5 años y que en este momento no pueden decir nada de eso porque alteraría la vida pública y es imposible acceder a ella. Otros porque esa información todavía no ha terminado su investigación y por lo tanto no pueden investigar. Sin embargo, ¿qué tenemos? La Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública resolvió apenas hace unos días 42 procesos de impugnación, que es cuando el ciudadano se inconforma por la respuesta que le da una autoridad. 38 de ellos fueron revocados. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades nos están respondiendo, nos están negando la información desde origen, cuando eso perfectamente saben que no es legal y lo están haciendo. 38 revocaciones de 42 revisiones. Tenemos que más del 90% se le está pidiendo a la autoridad que sí entregue la información. De esos 38 procedimientos que resolvió la SEAIP revocados, 31 corresponden a una sola dependencia, el Acuario de Mazatlán. Esta semana salieron 31 revocaciones al Acuario de Mazatlán. Imagínense el ciudadano que le pidió 31 cosas o 31 ciudadanos pidiendo información y 31 veces el Acuario negando y negando. Hoy la SEAIP dice que eso no es correcto y que se le debe entregar. ¿Qué es lo que más nos está negando la autoridad? Nóminas. El Instituto de Cultura de Mazatlán ha negado nóminas cuando sabemos que es completamente público, niegan presupuestos, niegan, digamos, el organigrama de cómo está estructurada su dependencia, niegan copias de contratos. Entonces, eso obviamente no es negación. Sin embargo, creemos que es una pequeña trampita desde adentro de la autoridad, pues para poner obstáculos al ciudadano, que el ciudadano se cansa, claro que se cansa, y se cansa más si hay un desconocimiento. Por primera vez, si te voy a preguntar algo
fue valiente al cuestionar a su gobierno y se encuentra con estos obstáculos, va a tardar mucho en que lo vuelva a hacer. Apenas que la sociedad civil organizada que se dedica a esto lo pueda hacer. Otro de los obstáculos que estamos viendo son los formatos complicados. Por ejemplo, si alguien de ustedes, si de veras lo reto, le preguntan al gobierno municipal cómo ha gastado en su último trimestre y les va a dar una sábana que solamente un contador público muy avanzado lo va a entender. Nosotros no podemos entender eso y no lo podemos entender porque no nos dedicamos a eso. Hoy no tenemos formatos ciudadanos, ni siquiera de presupuesto público, no tenemos informaciones claras, nos hablan con tanto tecnicismo que terminamos sin entender. Otra práctica que tienen las autoridades es responder, en esta liga va a encontrar la información y se lo dan en un PDF, de manera que usted no puede ni copiar ni pegar la liga. En ese momento, frente a su computadora, después de 15 días de espera, ¿a quién le vamos a reclamar? Cierro la computadora y ya no lo hago. Entonces, eso también es otro obstáculo que estamos viendo desde adentro de las dependencias. Y la última, ya para no comerme mucho el tiempo, es justamente los perfiles de las personas que están en las unidades de transparencia. Por ejemplo, en el acuario, la persona que respondió y de la unidad de transparencia que pasó seguramente esa respuesta, sabía perfectamente que era información entregable. Aún así la negaron. Y la negaron, pero la CEA ahora pide que realmente se informe. Entonces, sí son muchas debilidades, vamos a llamarlo así, pero también hay muchas oportunidades. Mazatlán es el municipio que más solicitudes ha ingresado a nivel estado. En todo el estado, Mazatlán, los ciudadanos de Mazatlán son los que más preguntan. Son muchísima la información. Yo no sé si está creciendo porque la ciudadanía hoy está más interesada en saber sobre los gastos, sobre las nóminas, o también crece porque no tenemos información suficiente y eso nos obliga a preguntar. Entonces, por ejemplo, COVID. Hay una persona que le pregunta al ayuntamiento, quiero saber en qué has gastado en todo este tiempo de COVID, de marzo a septiembre, y le contestan con una liga. Aquí está toda la información. Es un mundo de información. Ellos la pueden entregar focalizada, lo que el ciudadano está pidiendo, pero no lo hacen. Entonces estamos viendo una resistencia desde adentro de las autoridades y nos están poniendo muchas piedritas en el camino que son pequeñas, grandes, burocráticas o no, pero eso inhibe la participación ciudadana, hace que nos cansemos, que nos fastidiemos y que ya no querramos hacerlo. Entonces, un gran reto de las autoridades al interior de las unidades de transparencia es identificar los perfiles que pueden ayudar e identificar muy bien la información que legalmente nos corresponde. Es un privilegio como ciudadanos tener este derecho y mientras los ciudadanos no sepamos que es un derecho fundamental, no vamos a poder exigirlo. Ahora, el acceso a la información es un derecho llave porque abre otros derechos, el derecho a estar informado, el derecho de la libertad de expresión, el derecho a usar los datos como yo lo considere. Entonces, es un derecho fundamental y bien lo dijo el maestro Jorge, la transparencia debe ser el piso, no el techo de protección de ninguna autoridad. Es el piso y además la transparencia es el primer pilar que sostiene un sistema de gobierno abierto. Entonces, de ahí para adelante es la importancia de la transparencia y el trabajo de las organizaciones de sociedad civiles, capacitar gente hasta donde podamos y ejercer ese derecho para irle eliminando obstáculos al ciudadano y pueda acceder de una manera más directa. Gracias, Roberto. Muy bien, muchas gracias, Sheila, por tu participación. Muy atinado estos obstáculos. Y Gustavo, en tu participación quisiera que abundaras un poquito. ¿Será que ante tanto rechazo de información lo que faltan son sanciones ejemplares para que le tiemble la mano a aquel funcionario que sea obstinado y lo niegue? ¿Será eso, Gustavo? Y te doy un minuto extra para que puedas explayarte. Adelante. El tema anterior de impunidad es toral, ¿no? En todo lo que estamos tratando, ¿no? A medida de que existe impunidad, pues los hechos no van a dejar de realizarse, ¿no? ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí, principalmente en el municipio y yo creo que está en todo el estado? La Ley de Acceso a la Información establece
que el sujeto obligado, entendamos por sujeto obligado quien genera esa información, tiene que subir esa información a 2 plataformas, que es la plataforma nacional de transparencia y es la propia plataforma del municipio o del sujeto obligado. Entonces, al tener estas dos vías para subir la información, ¿qué hace la comisión? Revisa solamente una y evalúa a ese sujeto obligado con la información que sube a esa plataforma, que es la Plataforma Nacional de Transparencia. No evalúa, hasta donde yo sé, el sitio de transparencia del sujeto obligado. Pero ¿qué hace un ciudadano común que no conoce esos temas de transparencia, que no conoce la ley y sobre todo que no conoce esos portales, la existencia de esos portales? Se va a San Google, que es el que nos soluciona la vida a muchos, le pone Transparencia Mazatlán y automáticamente te lleva a una página de internet del municipio. Entonces ya te vas, ingresas, pero ¡oh, surprise! Te lleva a una página anterior, desactualizada. Entonces te aparece un recuadro en donde dice que esa página pues tiene datos históricos que te manda ya la de transparencia, la actual, se supone actualizada. Pero tú empiezas a buscar información y muchas veces no la encuentras en esa página porque no la suben toda a esa página. Está en la otra, en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si el organismo garante no revisa ambas páginas, entonces la calificación, si en una se sacó 10, entonces es 5, porque el otro no está actualizado y la ley dice son 2, tiene la obligación de subirlo a los 2 portales. Y eso solucionaría mucho de todo esto que estamos hablando, porque si bien es cierto, sí hay información y hay mucha información, pero necesitamos saber dónde está. Un ciudadano común y corriente, como lo dijo Sheila, que no hay un programa de capacitación desde la autoridad, pues la gente no va a saber, y a lo mejor es lo que le conviene a la autoridad, no sé, que no sepa la gente dónde buscar información, ¿sí? Entonces, esa parte, aunado a que pues están todos esos portales, pues ¿a dónde busco? Y la otra es ¿a quién le pido? ¿No? Porque no todo lo genera el propio ayuntamiento. Existen alrededor de entre 12 o 14 sujetos obligados en el municipio y cada uno genera su propia información y cada uno te va a responder la información que le pidas. O sea, no le puedes pedir al ayuntamiento cuánto costó el carnaval porque te va a decir, yo no lo hago, lo hace cultura. Pregúntale a él. O cuántos apoyos dio el DIF. No sé, pregúntale al DIF. A mí que me preguntas, ¿no? Porque te contestan eso, ¿no? Pues es que yo no genero esa información, tienes que pedirlo al DIF. Pero si la gente no sabe, porque nadie le enseña, entonces ahí es donde se pierde mucho tiempo. Aunado a que cuando ya medio aprendes y preguntas o solicitas información muy puntual, te encuentras con ciertas prácticas que dices, ah, caray, ¿no? Desde que te reservan la información, que esa práctica ya como que le han bajado, pero en la administración anterior era una práctica muy recurrente, que decía, no, esa información es reservada, no te la puedo dar, ¿no? Hasta decirte, ¿sabes qué? La información que tú estás pidiendo es mucha, entonces tienes que venir por ella y pagar por cada copia, ¿no? O bien, que te digan en una búsqueda exhaustiva, no la encontré, pero resulta que tú estás pidiendo un contrato de obras públicas y te está contestando proveeduría. Entonces, dices, en recurso de revisión, que fue un caso, le digo, pues tienes toda la razón, no tienes por qué encontrarla porque tú no la generas, la genera obras públicas de acuerdo a este artículo, y lo mandas a la comisión estatal y ya te resuelven a favor y te entregan la información. Pero eso lo vas aprendiendo conforme va pasando el tiempo, porque de repente te enfocas en ver quién la respuesta, el tipo de respuesta, no checas quién te respondió. Y ahí es donde pierdes el tiempo, pasan los 15 días que te da la ley para que puedas meter el recurso y ya cuando te das cuenta ya no puedes hacer nada,
volver a empezar, volver a solicitar a ver si te resuelven igual y ahora sí meter un recurso de revisión. Entonces son muchas cosas que se caminan en esto y aquí la propuesta es para la Comisión Estatal de Acceso a la Información, ¿no? Que revise que la información se suba en ambos portales tal cual lo establece la propia ley. Ok, muy bien, muchas gracias, Gustavo. Doctor Jorge Figueroa, los sistemas son perfectibles, pero también son susceptibles de vicios. Totalmente. Estaremos en este tema de la dificultad del ciudadano para obtener información pública o al buscarla. Estamos cayendo ya en vicios del ser humano que manipula la computadora, que contesta, que tiene que dar respuesta. ¿Es eso lo que está generando esta falta de información o estos obstáculos al ciudadano? ¿Qué nos puede decir al respecto? Efectivamente, ya han expuesto de manera muy excelente mis compañeros que antecedieron todos los obstáculos que se acceden. Ese error humano son un conjunto de circunstancias. El punto principal aquí en el tema del acceso a la información, nosotros también lo hemos enfrentado y en la Contraloría Ciudadana, pues aquí está el licenciado José Jesús López, que ha hecho una gran cantidad de solicitudes de acceso. Junto con el observatorio, decía un dato de Sheila de que Mazatlán se lleva el number one y que creen que son dos organizaciones, Observatorio y Contraloría. Yo creo que más del 50% no ha sacado la cuenta, las solicitudes provienen de nuestras organizaciones. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿dónde está el problema? ¿Dónde hay errores humanos? Yo diría que son muchos factores, pero déjame para responderte la pregunta primero de dos aspectos. Algunos estudiosos del tema hablan de transparencia opaca. Parece un contrasentido, ¿no? Transparencia opaca, que es una enorme cantidad que por ley te está obligado el gobierno a subir todo. Y hay un mundo de información, ya decía Chelo, donde el ciudadano se pierde en ese mundo de información que dificulta el acceso a la información. Entonces, error, falla del gobierno, falla de las instituciones de transparencia, de todos los niveles de gobierno, claro, de no meterse a fondo en un tema que los expertos han llamado transparencia proactiva. La transparencia proactiva permite rebasar este tema de la transparencia opaca, que es la saturación excesiva de información. Hay un mundo de información y que te pierdes y no sabes dónde. La transparencia proactiva es una estrategia que permite al gobierno presentar al ciudadano la información sencilla, accesible, digerible y que sea útil para su vida personal, que le sirva para tramitar un servicio, para estar metido en el costo de la obra pública. Decía Chale, también hablaba del presupuesto ciudadano, son un instrumento muy importante. A nivel federal existe la página Transparencia Ciudadana, Transparencia Gubernamental, que es un instrumento muy importante, pero no ha llegado a los municipios esa estrategias como la transparencia proactiva. En el marco de la pandemia, cierro ya, abrieron un portal de transparencia proactiva al municipio de Mazatlán, por cierto, creo que ya lo cerraron, ¿no? Lo cerraron, ya lo reabrieron porque yo revisé unos días, lo habían cerrado, qué bueno que ya está abierto. Pero este es un ejemplo importante de transparencia proactiva que el gobierno municipal, vamos a abonarle a favor del gobierno municipal y del titular de transparencia que ha metido mucho, pero falta mucha información que avanzar. Y cierro, se requiere profesionalización de los responsables de ordenar la información y ponerlo al servicio de los ciudadanos. Es otro tema, el tema de la profesionalización del servicio público, que ya hay muchas experiencias a nivel nacional, pero particularmente es de los encargados de transparencia. Digo, avanzaríamos bastante que hubiera gente con perfil profesional seleccionada y no gente improvisada que metieron, perdón, a los partidos de las campañas y los amigos y los compadres. Hay que ir hacia la profesionalización de la gestión pública. Autonomía vaya de las áreas de encargadas de entregar información pública. Ser autónomos.
ser autónomos y no depender del Ejecutivo, porque al final, pues yo creo que ahí entra un conflicto de interés de todo tipo, ¿no? Pues bueno, la verdad que muy interesante, ya expusieron ustedes en resumidas cuentas el viacrucis, vaya, que vive un ciudadano común y corriente, los que iniciamos en este camino, que si no es por las organizaciones civiles como ustedes, pues no podemos agarrar el hilo solos, no podemos tener esos tropiezos y levantarnos, y como decía Sheila, pues termina en un desánimo, en un tema de, bueno, ya no lo intento, ¿para qué? De todos modos no voy a resolver nada, no me van a contestar. Y cerramos con el tema de profesionalizar y buscar en la medida de lo posible, y no en la medida de lo posible, buscar la autonomía de las áreas de acceso a la información pública. Y yo creo que es una tarea que debemos llevarnos en el PAN para que sea una bandera, para que sea una parte de la agenda legislativa en lo local. Inició el primer gobierno federal panista con la apertura de la información. Creo que fue uno de los grandes logros, de las cosas que podemos presumir, pero el trabajo no para ahí. Hay que ir perfeccionando y hay que ir dotando de mayor certeza jurídica y de mayores herramientas a los ciudadanos respecto al acceso a la información pública. Hay un tema muy interesante, tiene que ver con el problema de la corrupción como práctica en el servicio público. Hemos escuchado incluso un gobernante por ahí de Nayarit que decía que había robado poquito y la gente le festejaba, se reía, lo tomaba a justificación y a juego. Y hemos escuchado en la cultura mexicana el clásico roba pero trabaja, roba poquito pero hace mucho, pero reparte, pero hace obras. Y creo que ha sido parte de un lastre cultural que hemos tenido y que no ha podido ser detenido. Es como una presa desbocada, vaya. No hay poder que lo pueda detener. Y el problema de la corrupción, desde el punto de vista como práctica en el servicio público, pues ha traído graves consecuencias en lo cultural, en lo financiero. No somos ajenos en Mazatlán a los actos de corrupción, hemos vivido graves problemas financieros derivados de la corrupción y como decía Gustavo, como decía Jorge y Sheila, no es un tema de exclusividad de un partido o de otro. Creo que la clase política en general ha quedado a deber al respecto. ¿Qué decir, Sheila, de la corrupción prácticamente como una práctica cotidiana en el gobierno? ¿Qué decir de ello? ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Porque independientemente de que formemos parte de un partido, en el caso personal o de Iván y de ustedes, de una organización de la sociedad civil, pues somos todos parte de una misma sociedad. Y todos queremos a Mazatlán, todos queremos a Sinaloa, todos queremos a México. ¿Qué hacer? ¿Cómo combatir esa parte y cómo erradicarla sobre todo? Adelante. Sí, Roberto, gracias. Me gusta mucho este tema, platicarlo, porque, híjole, es algo tan triste, tan sensible y tan universal. Pero me gustaría puntualizar en tres cosas. Primero, que justamente el problema de corrupción como práctica en administraciones públicas, se llega a ver una administración pública como el botín. Soy desempleado, pero ya va a ganar con el que yo estuve y me va a dar trabajo, me voy a hacer rico. Hay gente que lo hace y se hace rica, claro, ¿no? Entonces ven las administraciones públicas como el espacio donde se puede. ¿Por qué? ¿No? O sea, es una práctica y es una idea tan arraigada en muchas personas. Es cierto, hoy seguimos escuchando la frase, el otro robaba pero no hacía nada, este roba pero hace. Y es la defensa y son los argumentos que vemos en las redes sociales. Y son los problemas de la mesa del café, es una realidad, completamente una realidad. Parece chiste, pero sí es anécdota, ¿no? El segundo punto que quiero destacar es justamente la corrupción se llega a ver tan normal que entonces ya la normalizamos y avanzamos al siguiente nivel de fortalecerla y mejorarla. Llegamos a hacer cosas increíbles, o sea, increíbles,
como que ya son casos públicos, como los medidores del agua, los medidores de la luz, que le agarran el punto para hacer ahí algo y a la señora, para que la señora no pague nada, y se puede. Y ahora, el año pasado, de la propia Jumapam se informó cuántas tomas de agua ilegales se encontraron. Ahí se puede, con el trabajador de la calle, de la cuadra, se puede. Entonces es una práctica muy común que mientras la vamos normalizando, la vamos mejorando, la vamos practicando y perfeccionando, y eso es muy terrible. Y quien no está a favor, pues está en contra del sistema. Entonces, yo creo que ahí entra lo que el maestro Jorge comentó al inicio, que es la impunidad. Mientras no tengamos sanciones fuertes, férreas, ejemplares, mientras no tengamos monitoreo de los riesgos, identificación de qué se puede hacer, dónde puede ocurrir y sanciones, no vamos a tener prácticas que al lado le diga que esto le puede pasar si lo sigue cometiendo, ¿no? Entonces, para no abordar, quitarle más tiempo a los compañeros, considero entonces que las sanciones desde el interior de las administraciones y los monitoreos preventivos, más allá de que sancionemos, estemos previniendo, es lo que nos hace mucha falta. Planes, programas y proyectos preventivos y que lleguen a sancionar y sobre todo que se llegue a monitorear este resultado, que no normalicemos la corrupción, no es normal, no la fomentemos, no la practiquemos y no la crezcamos todavía. Desgraciadamente no la vamos a acabar en mucho tiempo, esa es una realidad, pero sí la vamos a disminuir y sí la podemos disminuir, eso también es una realidad. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Sheila. Totalmente de acuerdo, y yo creo que el tema de culturizar, de prevenir, de generar programas, a mí me llama mucho la atención lo que decías, entre los 2 millones de pesos que tiene la Coordinación de Acceso a la Información y los 16, 18 millones de comunicación, pues yo creo que se junta una buena bolsa para hacer una campaña. Yo recuerdo mucho en Nuevo León hace unos años, que era una campaña muy agresiva de la iniciativa privada, y al igual que aquí, tema de organizaciones civiles, tema de iniciativa privada, que hicieron una campaña de yo no me corrompo, yo no doy mordida, ayúdanos a erradicar la corrupción. Era una campaña muy, muy agresiva hace alrededor de 5 o 6 años y que dio muy buenos resultados porque pues todo el aire que le metieron en las campañas, en espectaculares, en spots, pues todo eso llegó a jóvenes que al final pues se mantienen informados a través de los medios de información. Creo que ha hecho falta eso. De repente, lo que decía Sheila es muy cierto, Gustavo, y en el tema de normalizar las situaciones de los actos de corrupción, pero yo les digo que ya hicieron toda una legislación de cómo hacer la corrupción, ya se hizo parte de la delincuencia organizada, prácticamente viven una realidad alterna donde, como decía Sheila, oye, si estás en contra de la corrupción, el que está mal eres tú, no el que lo comete, y pareciera que se hizo eso, una serie de códigos de cómo hacer las cosas mal, cómo buscarle a la ley para torcerla y que las cosas se hagan de manera incorrecta. Se los digo porque quienes hemos estado en el ambiente público, en el ambiente político, pues hemos visto aberraciones que a veces lo hacen tan bien, lo malo lo hacen tan bien, que a veces no dejan ni huella, y eso es muy grave y eso es muy lamentable. Entonces, Gustavo, ¿qué nos puedes decir de esta realidad alterna que viven algunos sujetos respecto a la normalización de la corrupción en el servicio público? Mira, Roberto, de todo queda huella. ¿Mande? De todo queda huella. Ah, bueno, sí. Y más ahorita en la era tecnológica, olvídate. De todo queda La corrupción huella. siempre deja huella. Así es. ¿Ustedes saben cuál es el principal hecho de corrupción? Pregunta, sí. Pues pasarse un semáforo. No, el principal hecho de corrupción es aceptar un puesto público para el cual no estás capacitado. Ese es el principal hecho de corrupción que hay. ¿Por qué? Porque de ahí emana todo. Lo que comentaba Jorge, pues de que en la campaña te rodeas de personas que se acercan porque quieren llegar a ocupar un puesto para servirse de él. Desgraciadamente ese es
Esa es la realidad de la política que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, en el momento en que exista una profesionalización de los servidores públicos, del servicio público, esto va a ir cambiando. Personas que lo vean como un trabajo, como una vocación, el ser servidor público. Hasta entonces todo esto va a empezar a cambiar. Mientras sigamos poniendo a mi compadre, poniendo a mi amigo de la infancia, poniendo al que me va a cubrir la espalda cuando yo no esté, olvídate, esto no va a cambiar. Nunca va a cambiar, ¿no? Entonces, ese debe ser el gran reto para todos los partidos políticos que están arrancando ya con las campañas, y esa debe de ser la principal exigencia de los ciudadanos para ellos. Que todas las personas que vayan a ocupar un cargo público de primero o segundo nivel cumplan con ese perfil para desempeñar ese cargo público, si no, mejor que ni le entren, ¿sí? No es porque quiera sentirme más ni mucho menos, pero el observatorio está detectando muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque todo dejan huella y todo el documento es público, no se puede esconder absolutamente nada. Entonces, nosotros siempre vamos a estar ahí. En alguna ocasión lo dije de manera irónica, ¿no? Las administraciones tienen tiempo de caducidad, pero el observatorio se creó para 100 años. Entonces, todavía nos queda, acabamos de cumplir 5, entonces todavía nos queda un trecho ahí por caminar. Entonces, yo creo que ese es el gran reto para los partidos políticos y para toda la gente que quiere entrarle ahora a las campañas, proponer un cuadro de personas que van a ocupar puestos públicos con un perfil para desempeñarlo. Y créanme que el que lo proponga y lo lleve a cabo, tiene el futuro político asegurado. Porque ahorita pues estamos viendo las mismas caras, estamos sabiendo ya que se están moviendo cuadros de los mismos, de los que ya tienen un historial negro atrás. Entonces aquí la ciudadanía es donde debe de aprender, ¿no?, de esas decisiones que se han tomado al momento de ir a votar en las urnas, ¿no? Ahí, afortunadamente Mazatlán, pues es, yo creo, de los pocos ejemplos a nivel nacional que se las cobran las urnas. Tenemos bastantes años en que no repite mucho un partido, sino que ya se le dio oportunidad a más de 4, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es la que tiene que fijarse muy bien la ciudadanía. Nosotros vamos a empezar, como organizaciones de la sociedad civil, vamos a empezar una campaña precisamente enfocada en eso, ¿sí?, en exigirle a los partidos políticos un plan de trabajo que vaya acorde a las exigencias de la ciudadanía, no que ellos lo propongan, sino que venga desde acá, desde la ciudadanía. Y esa iniciativa de Jorge, ¿sí? Entonces ya lo estamos trabajando, esperemos que pronto nos pongamos ya de acuerdo con la agenda y con todo el programa de trabajo, pero yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Exigirles que hagan las cosas, pero las hagan bien. Ya no estamos ahorita para seguir creyendo en cosas que pues, no han resultado, ¿no? O sea, yo creo que es prometer y demostrar, hacer. Pero también lo que vamos a proponer es ir de la mano con esa administración, la que llegue a ganar, para estar evaluando el desempeño, ¿no? Para al corte del año, al corte de caja, nosotros hacer el informe, ¿sí?, del desempeño que alcanzaron, cuál fue su calificación. Esa es la parte que estamos trabajando y aquí se las adelantamos un poquito, pero es una idea de Jorge que nos las ha planteado las organizaciones de la sociedad civil. Muy bien, pues muchas gracias y pues gracias por informarnos de esa iniciativa, Jorge. En la medida de que se nos permita vamos a acompañarla, yo creo que es muy buena. Y bueno, decía ahorita Gustavo, ya no podemos esperar más. Yo lo resumo en, ya se agotó la paciencia, ya se agotó la pasividad, pero también se perdió la capacidad de asombro, Jorge. La ciudadanía dice, oye, para donde volteo está igual. ¿Qué puede hacer diferente una opción
que combata la corrupción, Jorge, cómo combatirla desde la sociedad civil organizada, como lo son ustedes, qué consejo nos dan a los partidos también. Yo creo que es muy importante la voz de ustedes para combatirla. Cuando tenemos, por ejemplo, en Acción Nacional un padrón de militantes de más de 1,500 militantes, que además son gente honorable en su mayoría, son gente muy buena que le gusta servir. ¿Cómo a ellos, que son a quienes también tenemos que rendirles cuentas, porque son militantes que creen en una ideología política, cómo decirles, hey, sí podemos cambiar las cosas, sí podemos combatir la corrupción y dejar de normalizarla en el servicio público? Jorge, el tiempo que quieras, por favor. Mira, estamos, bien decía Gustavo, efectivamente hice una propuesta pública a las organizaciones. Estamos para combatir corrupción, fortalecer la transparencia, elevar a mejores niveles la rendición de cuentas en ciudadanos. Estamos armando una agenda pública, no es fácil, la estamos construyendo apenas, estamos en esa etapa y la tirada es pues cuando vengan ya las propuestas, hacérselas llegar como organizaciones ciudadanas a todos los partidos. ¿Hacia dónde va? A grosso modo, no quiero entrar en detalles, pero a grosso modo la agenda ciudadana pues tiene que ver con la mejora de la gestión pública en los terrenos que ya hemos comentado, transparencia, rendición de cuentas y combate a corrupción, pero no solo eso. Estamos convencidos que la agenda del gobierno ciudadana y de los partidos tiene que ser hacia un cambio de fondo en cómo gobernar en la administración pública municipal. Entonces, la agenda pública municipal, muchos de ustedes lo han manejado, lo manejan, por supuesto, ¿no? Pero hablar, decía Gustavo, por ejemplo, nosotros como ciudadanos queremos dar seguimiento público, pero necesitamos que el gobierno defina metas, objetivos, planes. Hay mucha dispersión en esto. Yo quisiera cómo meterme para dar seguimiento como ciudadanía, para lograr una mejora en la eficiencia del recurso, en el manejo de los recursos públicos. Es otra parte de la agenda pública. Y algo importante que aquí se ha ventilado, necesitamos avanzar en el terreno de la ética pública, de la integridad pública de los funcionarios, que los candidatos, voy a las propuestas si quieren adelantarme a los partidos que vienen en agenda, ya lo decía Gustavo, propongan los mejores candidatos con mejores perfiles ciudadanos, con mejor nivel de profesionalización. Ya habrá momentos donde puedan acomodar la raza que anduvo en la campaña, pero los puestos importantes tienen que ser de decisión con los mejores perfiles. Los puestos de elección, ojo, yo hablo de los de elección, es que son varios tipos, ¿no? Ahí entran los políticos, en los diputados, regidores, pero los puestos nos interesa, los puestos de la administración, todo nos interesa, por supuesto, pero los puestos de la administración pública, que es lo más importante, que es el manejo del presupuesto público, el cumplimiento de demandas de la sociedad, de agua, drenaje, seguridad pública. Necesitamos pues gobiernos muy eficientes, gobiernos que trabajen en base a resultados. Hay toda una tendencia de la gestión por resultados, ¿no? Que trabajen en base a criterios de honestidad. Es más, pues, no estoy inventando nada, artículo 134 constitucional obliga a los gobiernos a trabajar eficiencia, eficacia, honestidad, y otros artículos tienen que ver con el enfoque a resultados, que trabajen en base al desempeño, en evaluar el desempeño de los funcionarios con base a resultados. Queremos también un sistema de seguimiento institucional para que los ciudadanos den seguimiento pues a todo el andamiaje pues del sector público. Hay muchas respuestas más que hay en este terreno, pero te comento que estamos construyendo una agenda pública que circula por esta parte. Combate a corrupción, transparencia, rendición de cuentas y mejora de la gestión pública municipal. Ya no podemos seguir improvisando. Yo les hago la propuesta a todos los partidos de ustedes que lancemos una iniciativa ya municipal, llevémosla a la Cámara de Diputados para que haya una ley de fomento a la profesionalización municipal. Carrera municipal, no estoy inventando, ya hay mucho
ya hay muchas experiencias internacionales en esto, ¿no? Yo quisiera un día que el director de la Jumapam, ya no sea el compadre, con respeto al fallecido compadre que se murió del alcalde, ¿no? Pero que ya no sea un compadre él que ocupa ese cargo, sino que un funcionario que se elige en base a mérito, en base a experiencia, incluso concurso público, y que sea un consejo ciudadano que esté atento a este proceso de seguimiento de la elección de los funcionarios y que dé seguimiento, yo decía Gustavo, usaba la palabra monitoreo ciudadano de la función pública de los empleados públicos. Es chamba para nosotros como ciudadanos, pero hay que involucrarnos muchos más. Pero la mejora de la gestión pública, estamos muy preocupados porque hay mucha improvisación en el que llega. 3 años, primero aprenden, el segundo medio levantan el vuelo y el tercero ya viene la campaña, ¿no? Este es un derroche enorme de recursos para el sector público. Bueno, ahora ya está la reelección, ¿no? También ya se autoriza, pero es un recurso enorme. No basta la reelección, hay que irnos por la profesionalización del sector público, ¿no? Que los políticos, a los regidores se vayan si quieren, pero hay otras propuestas que hemos manejado, no quiero adelantar mucho. Hay que buscar, hay que incursionar en la elección de los regidores. Hay que separar la elección del síndico procurador y del órgano interno de control, que ya no dependan del alcalde, porque resulta que el OIT de aquí, como estamos peleándonos con el OIT de aquí, frecuentemente, pues que lo estuvo nombrado, fue en la planilla del alcalde, en teoría, aunque viene de allá detrás, ¿no? Pero en teoría viene en la planilla del alcalde. Cierro, hay que irnos por un cambio importante de gobierno, más representativo de la ciudadanía, más democracia municipal y auténtica representación ciudadana, que sean ingredientes para la agenda pública próxima de los partidos. Ya no queremos, ya queremos que el regidor represente los intereses de la ciudadanía. Hay otros municipios que ya lo están eligiendo directo. Hay estados donde el síndico procurador lo han propuesto los consejos ciudadanos, en base a mérito, experiencia. Yo quiero ver eso un día como ciudadano, pero avéntense el boleto a los partidos políticos de la agenda pública de cambios en el gobierno municipal, que es el gobierno más cercano a la gente. Yo les aseguro que mejoraría mucho combate a corrupción, mejora de los servicios públicos, mejora de calles y avenidas, y mientras esto no pase, pues van a seguir alterando los presupuestos de obra pública, asignando a los 4, aún con toda la transparencia que hay. Ya hemos visto y han comentado Observatorio Ciudadano todas las dificultades que enfrentamos, pero falta mucho el ojo vigilante, ojo de la ciudadanía, y lanzar una agenda de fondo en los cambios en la gestión pública municipal. Agenda pública. No, pues encantado, maestro. Recuerdo hace unos años el servicio profesional de carrera, servicio civil de carrera, servicio civil profesional de carrera que viene el gobierno federal, y creo que eso eficienta también los recursos públicos, el presupuesto. El que es técnico en la materia, en áreas de vital importancia, pues tiende a equivocarse menos probable que alguien que no tiene ningún tipo de experiencia. Si es concursable, es más transparente, y creo que privilegia el esfuerzo que cada quien tenga por prepararse y por capacitarse al respecto. Sumados, doctor, yo creo que es una de las visiones que ha tenido Acción Nacional durante muchos años. Después del gobierno federal seguían los gobiernos de los estados y luego los gobiernos municipales. El tiempo no bastó, regresamos otra vez el reloj hacia atrás, y creo que la iniciativa que usted tiene la podemos acompañar, y yo creo que aquí podemos comprometer a nuestro secretario general de llevarlo en la agenda legislativa. Yo creo que es momento que abordemos temas de trascendencia de esa naturaleza, que van a venir a ayudarnos como sociedad, van a venir a coadyuvar y ayudarnos, y por supuesto que es muy importante esa iniciativa, y sobre todo es más importante que la podamos secundar quienes estamos pues prácticamente en el tema político, en las contiendas electorales. Y el INE hace unos días, a raíz de la exigencia de colectivos feministas, hizo algo similar,
que tiene que ver con cuidar los perfiles de quienes van a ser candidatos. Creo que sí es importante que los candidatos de mayoría relativa cumplan un perfil. A veces discutimos porque les digo que en la política la vida privada es importante. Y es tan importante porque luego hay quienes dicen que en la vida privada de un político nadie debe meterse. Yo les digo que no. Debe ser tan transparente la vida privada en la medida de la posibilidad, obviamente, para que la gente sepa cómo actúa ese político. Porque como ese político es en casa, seguramente ese político va a ser en el ejercicio del poder. Y yo creo que tenemos que tener la mayor transparencia posible para poder decirle a los ciudadanos cómo somos, de dónde venimos, quiénes son nuestras familias inclusive, y hacia dónde queremos ir. Entonces, pues ese es un tema muy amplio, yo creo que nos podemos llevar mucho tiempo más abundando en estas experiencias, en estos conocimientos, pero hay algo que yo quiero que nos expliquen, que nos expongan, que tiene que ver con las experiencias que han tenido como organizaciones de la sociedad civil. Ya nos platicaron muchas experiencias, a veces se convierte quien pide información pues en una piedra en el zapato, lo decía al principio. De repente hasta se molestan, se incomodan, luego vienen consignas de denuncias penales, luego vienen consignas de hacer enemigos públicos a ciertas organizaciones de la sociedad civil, y eso no es más que el uso excesivo del poder para intimidar. ¿Cómo ustedes desde la sociedad civil tienen el arrojo, tienen el temple para recibir ese tipo de noticias, ese tipo de declaraciones que las ha habido no solamente a nivel municipal, en todo el país, y que los empuja a seguir adelante? ¿Cuál es la motivación, cuál es la experiencia al respecto? Gustavo Rojo, por favor, compártenos tu experiencia desde la organización Observatorio Ciudadano, abierto al tiempo, ¿no? Yo creo que es el último tema y la audiencia está muy contenta, yo los veo muy contentos con sus exposiciones. Adelante. Gracias, Roberto. Pues mira, hablando de experiencias de la sociedad civil en general y logros de la sociedad civil en general, gran parte de las cosas buenas que han pasado en este país ha sido por el empuje de la sociedad civil organizada. El Sistema Nacional Anticorrupción nació por el empuje de la sociedad civil. Las declaraciones 3 de 3 también fue impulsada por sociedad civil. Casos escandalosos como la Casa de Blanca de Peña Nieto fue descubierta por periodistas y de una manera tan circunstancial que en algún momento te la voy a platicar tal cual me la platicó el autor del libro de la Casa Blanca de Peña Nieto. A nivel estatal, sociedad civil está teniendo una participación muy fuerte y yo creo que las asociaciones que estamos activas actualmente en Sinaloa nos estamos respaldando unas con otras precisamente por eso, porque representamos un callo, una piedrita en el zapato, incluso hasta somos sus enemigos, como lo han declarado en el caso de nuestro lado, ¿no? Que pues de repente aparecemos como el enemigo número 1 de Mazatlán, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos manifestamos en contra de ciertas contrataciones que no debieron de haberse hecho, ¿no? Entonces, al parar legalmente ese tipo de obras, pues estamos en contra del desarrollo de Mazatlán, ¿no? Cuando pues esas obras estaban beneficiando particulares, ¿no? Principalmente. Entonces, ¿qué nos motiva a seguir en este camino de sociedad civil? Bueno, pues el ver que ciudadanos te buscan porque tienen algún tipo de problema y sienten ellos que Observatorio los puede ayudar. Tenemos el caso, por ejemplo, de estas 6 muchachas que sufrieron acoso sexual en el Tribunal de Barandilla, se acercaron hacia nosotros. Empezamos a ver las opciones que podíamos tener para que alguien las apoyara,
las canalizamos a una organización que radica en Culiacán, que ve temas de violencia hacia la mujer, y de ahí, pues, al parecer las canalizaron hacia el propio Congreso del Estado, y ahorita ya hay una vinculación a proceso hasta donde sé de la persona que las agredió sexualmente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, el que la gente te busque como organización porque sienten que les puedes apoyar, pues nos motiva a día con día estarnos preparando y buscando el conocer, ¿no? Hace días me tocó ir a darle seguimiento a unas denuncias que tenemos todavía en el órgano interno de control, y nos comentaba la licenciada que lleva uno de los casos. Dice, oigan, ¿y ustedes por qué conocen tanto, por qué saben tanto? Pues porque nos hacen estudiar, ¿no? O sea, a nosotros nos llega una persona y nos dice, ¿sabes qué? Es que en mi colonia están proliferando mucho las construcciones, están acabando con la paz, van a colapsar los servicios. Entonces te metes a estudiar el plan director de desarrollo urbano, te metes a estudiar la ley, te metes a estudiar toda esa parte que de cierta forma te va alimentando y te vas dando cuenta, dices, oye, pero ¿cómo es posible que en un lugar donde está permitido hasta 3 niveles, construyan 7, construyan 10 o construyan más? Y eso pues no se puede dar de otra forma si no se da por medio de la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque si se emite un permiso en papel, el papel puede cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley. O sea, tú vas y sacas un permiso para construir en tu terreno una casa con un cuarto, una cocina y un baño, ¿sí? Así lo pides, así te lo dan, pero tú construyes una casa de 3 cuartos, sala, comedor, cochera, una segunda planta con terraza. ¿Por qué? Porque llegó el inspector y te dijo, a ver, tu permiso, pues es y te piensas construir más. Digo, estoy suponiendo que así suceden las cosas, ¿no? No estoy asegurando nada. ¿Piensas construir más? No, pues sí, alguna casita más grande, pero a futuro, bueno, cuando con el mismo permiso nada más, ¿no? Y ahí pasa, ¿no? Digo, nos dimos cuenta de ciertos permisos que así estaban, se habían expedido para tres niveles, que es lo permitido por el Plan Director de Desarrollo Urbano, y se construyen más. Entonces, ese tipo de cosas, dices, la gente se acerca contigo, te pide opinión en temas como de ecología, por ejemplo, te tienes que meter. Y esa es la satisfacción que te da, que te busquen, te reconozcan tu trabajo, y que gracias a eso, pues uno está aprendiendo temas cada día. Yo tenía algo de experiencia en la revisión de obra pública, contratación de obras públicas, ejercicio de recursos, pero ahorita estoy sorprendido cómo ya me superaron, porque anteriormente nosotros hicimos ciertas denuncias porque se hacían contratos fraccionados, en donde en una calle pues contrataban a 3 constructoras, una para que escarbara, otra para que cambiara el tubo y otra para que echara el concreto, y ahora ya lo están haciendo de manera igual pero diferente. ¿A qué me refiero? Se perfeccionaron, exacto. O sea, ¿a qué me refiero? A que ahora sí contrata una parte el ayuntamiento, pero la otra la contrata Jumapam. Entonces ahí te quedas, caray. Digo, también es señas que pues, están en la jugada, ¿no? Pero volviendo aquí al tema, ¿cuál fuera el máximo logro que nosotros como organización pudiéramos esperar? Es trabajar en armonía con el propio gobierno. Nosotros no somos enemigos de nadie. Nosotros no estamos aquí para estar señalando a nadie. Lo hacemos porque están mal hechas las cosas, pero yo creo que nosotros pudiésemos colaborar de una mejor manera con el gobierno para que se hicieran muy bien las cosas. Estamos en capacitación constante precisamente con organizaciones de la sociedad civil que en otros estados de la República han hecho
han llevado a cabo acciones que están cambiando esas partes. Está una organización en Chihuahua que se llama Caregua, que tienen unos procesos que le llaman ellos Monitor Caregua, en donde transparentan todos y cada uno de los contratos que se generan en el municipio. Y les estoy hablando de todos, contrataciones públicas, arrendamientos, obras públicas, todos los contratos que genera el gobierno están transparentados en la página del propio ayuntamiento de Chihuahua. Entonces, esas prácticas nosotros las queremos traer acá también, pero de nada sirve que nosotros estemos capacitándonos si no vamos a tener esa aceptación por parte del gobierno en turno para poder colaborar, ¿no? Entonces, esa parte sería el mayor logro, más allá de que existan sanciones por las denuncias. Digo, esas si se dan, pues ojalá y se den rápido, ¿no? Porque ya tienen bastante tiempo las denuncias ahí, pero más que eso es ver que la sociedad puede colaborar con el propio gobierno, ¿no? Que no se cierren, que no digan, no, tú no, porque pues eres muy fijado y luego me vas a andar señalando, me vas a andar denunciando. No es esa nuestra labor de ser, nuestra razón de ser, perdón. Sí, entonces. Muchas gracias, Gustavo. Excelente tu participación. Y Sheila, tener la satisfacción del deber cumplido es como lo que ustedes hacen desde las organizaciones de la sociedad civil, es como un padre o una madre preocupados por el desarrollo de un hijo. Cómo lo van guiando, lo enseñan a caminar, el niño o la niña puede correr y luego se puede valer por sí mismo. Esa parte ustedes siembran en la ciudadanía. Siembran primero pues el no tener barreras para pedir información, para denunciar actos de corrupción, para ver ese ejemplo. En su experiencia, Sheila, ¿qué ha visto en la cosecha, de esta cultura? Porque mientras el gobierno lo evita, ustedes lo promueven, esta cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas. ¿Qué nos puedes platicar en las experiencias con Observatorio Ciudadano, Sheila, al respecto? Sí, gracias, Roberto. Bueno, antes que nada, antes de responderte, me gustaría puntualizar el caso que comentas, Gustavo, y también que menciona el maestro Jorge. El gran reto, yo considero, de las siguientes autoridades es sumar a la sociedad civil. Las organizaciones de sociedad civil queremos ser escuchadas, queremos ser parte de los procesos que se realizan al interior, queremos vernos trabajando como comisión codo a codo, brazo a brazo de la autoridad, porque justamente la colaboración y el trabajo colaborativo es el objetivo de las organizaciones. No somos una piedra en el camino, no somos una piedra en el zapato, no somos los enemigos de nadie, somos brazo de gran fortaleza que puede contribuir con mucho con la propia autoridad. Si la autoridad suma, y creo que esa es la gran deuda que hemos tenido y es el reto de las organizaciones para los años que vienen, es justamente que los gobiernos nos sumen. La sociedad civil somos parte de todo este sistema ciudadano, en un municipio, en un gobierno, y queremos ser parte, queremos escuchar, queremos que nos escuchen y queremos que nos sumen. Hoy, por ejemplo, el caso de la concesión inminente del basurón, quisiéramos estar como organización ciudadana a un lado, vigilando el proceso, vigilando a quién se le va a dar el contrato, por qué se le va a dar, si es lo que más le conviene a las finanzas públicas y a los ciudadanos. Ese tipo de casos queremos ser acompañamiento, y esa parte es un reto muy importante y una ausencia que hemos visto. Las organizaciones de sociedad civil, ¿por qué son importantes? Porque reducen obstáculos de la autoridad hacia el gobierno, fortalecen las relaciones de diálogo entre sociedad y gobierno, y porque encauzamos proyectos. El eje principal de toda política anticorrupción siempre vamos a ser los ciudadanos. Somos la pieza fundamental, somos la pieza clave. ¿Cuántas iniciativas o propuestas desde la autoridad se han echado abajo por parte de los ciudadanos? No se concesionaron servicios de salud en el tiempo de la administración de gobierno del Estado pasado porque los ciudadanos hicieron hasta foros para que no se concesionaran muchos servicios y no hubiera ciertas compras. Mucho pueden hacer. Nosotros, como en el gremio periodístico, hemos echado abajo artículos que prevén o visualizan ahí una
un freno a la libertad de expresión. Mucho se puede hacer desde la sociedad civil. En el caso del observatorio hemos caminado, el trabajo de las organizaciones civiles es muy lento, es de un trabajo constante, pero firme. Hoy tenemos mucha gente que nos considera, que nos busca, que nos pide apoyo, que nos pide orientación, que nos pide para vincularlo con la autoridad. De otra manera, ellos solos se les dificultaría, lo podrían hacer, pero se dificulta. Y para eso somos las organizaciones de sociedad civil, el eslabón, la bisagra entre ciudadanía y gobierno. Somos aliados, somos colaboradores, no somos enemigos de nadie, como bien lo comentó Gustavo. Observatorio Ciudadano y la Contraloría Ciudadana de Mazatlán son las únicas organizaciones constituidas como AC que operan en Mazatlán y todo el sur de Sinaloa. Entonces, hay mucho terreno todavía donde podemos seguir aportando. Se pueden sumar como sea, desde su casa pueden hacerlo. Y cierro con este ejemplo. El Ayuntamiento de Mazatlán tiene habilitado su portal COVID-19. Si se van y se echan un clavado, se van a dar cuenta que hay un proveedor que tiene 100 facturas a su favor, un solo proveedor. La Contraloría tiene procesado también ese trabajo, cómo las compras están concentradas en 4 o 5 personas. Allá hay millones de pesos concentrados y el padrón del ayuntamiento es de cientos. ¿Por qué se concentran unos cuantos las compras? ¿Para quién? ¿Quién es la persona que tiene 100 facturas? Y eso entonces me da a entender que no hay planeación en las compras. Si hoy le compro 100 cubrebocas a uno y 20 mañana y 30 pasado mañana, no estamos planeando el destino de los recursos públicos. Participemos desde nuestra casa, desde su sillón, desde su silla, abramos, exploremos portales, que nos brinque algo, que nos mueva, que algo está pasando, que algo no está bien. Yo también quiero ver una ciudad y un país, como bien lo mencionó el maestro Jorge, con gente que no vea las administraciones como botines y como agencias de colocaciones. Yo también la quiero ver. Desgraciadamente viene la siguiente administración y los trabajadores de las administraciones públicas empiezan a pensar, nos vamos a ir porque vienen los nuevos con el nuevo gobierno. Y entonces la idea del tráfico de las influencias permea y permeará por los siglos de los siglos si no lo paramos cuanto antes. Yo quisiera que mañana, pero no, cuanto antes permeará. Entonces el trabajo de las organizaciones es muy importante. Nosotros como observatorio estamos a las órdenes siempre, capacitamos en transparencia, denunciamos, vigilamos, apoyamos, colaboramos, hacemos redes, trabajamos con colectivos y bueno, siempre vamos a estar muy dispuestos. Gracias, Roberto. Doctor Figueroa Cancino, tiene amplia experiencia en la vida de las organizaciones de la sociedad civil. Precisamente usted, no solamente en el tema de transparencia, tiene amplia experiencia en asesorar muchas asociaciones civiles, más de 40 años, más de 40 organizaciones, pero tiene muchos años, tiene más de 20 años dedicado al asesoramiento de distintas organizaciones. Dirige usted el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil y ahorita que está inmerso en la Contraloría Ciudadana, que también es una iniciativa de usted, ¿cuáles han sido sus experiencias, maestro? Lo bonito, lo bueno, lo malo y lo feo, como decía el programa de acción de deportes. Adelante, por favor. Sí, mira, la Contraloría Ciudadana tiene cuño reciente apenas, ¿no? Ahora en febrero va a cumplir 2 años, ¿no? Ha estado participando Jaime cerca, 2 años cumple apenas la Contraloría Ciudadana. Tiene poco tiempo y va a generar mucha más experiencia. Yo tengo más tiempo, efectivamente, las organizaciones de la sociedad civil en general. Formamos el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, donde cientos y cientos de gente capacitamos líderes y miembros de organizaciones para la incidencia en políticas públicas, diseño de proyectos, transparencia, rendición de cuentas y otros temas, ¿no? Pero ese es el tema, nos trae aquí el tema de la Contraloría, que es el tema de la transparencia y rendición de cuentas. En ese corto tiempo, la Contraloría, bueno, quiero hablar antes de la importancia que en México, ya lo abordaban mis compañeros, Gustavo, Sheila, que a nivel nacional, uno de ellos comentaba
que las iniciativas de transparencia, rendición de cuentas, sistema anticorrupción y otras iniciativas fueron, la 3 de 3 que ya mencionaba Gustavo, fueron de organizaciones de la sociedad civil, fueron. Hoy organizaciones importantes, Transparencia Mexicana, México Evalúa, yo estoy ligado a un programa de rendición de cuentas del CIDE de México, como investigador, como académico también participo, y hay mucho esa parte a nivel nacional. Yo digo que acuérdense que está el Estado, está el mercado y está la sociedad civil organizada, ¿no? Ha jugado un papel muy importante en fortalecer la democracia, el Estado de Derecho, el combate a la corrupción y otra serie de cosas y proyectos. Entonces, en particular acá en Sinaloa, la ley de obras es muy importante, la participación de Observatorio Ciudadano, Iniciativa Sinaloa, todas las organizaciones participantes de Mochis, ¿cómo se llama? De ANA, Ciudadanos, Consejo Ciudadano por Transparencia, y otros, hay muchas organizaciones en el Estado que han estado metidos fomentando cambios en la legislación. La última importante fue la Ley de Obras Públicas, que se lograr insertar la figura de testigos sociales para hacerla efectiva en el tema de la vigilancia en obras públicas. Lo que más lamento ahora es que los mismos representantes del Consejo de Participación Ciudadana ahorita estén rechazando participar, lo digo claramente, rechazando participar en la designación de testigos sociales y que de hecho están impugnando, ¿no? Impugnando la ley de obras públicas. No se ve bien que los mismos representantes, puede ser que tengan o no razón en su alegato legal, ahí no quiero meterme, pero no se ve bien que los miembros del CPC de Sinaloa estén impugnando su papel tan importante en la designación de los testigos sociales y otros aspectos de la transparencia, en este caso de obras públicas. Hemos trabajado nosotros hemos estado metidos, estamos en el monitor COVID, nos tocó hacer un reporte, el reporte 5, ahorita le toca a Observatorio Ciudadano, ya armaron el borrador, ya estamos revisándolo, de este proyecto importante que es el ejercicio de seguimiento de los 18 municipios de Sinaloa en materia de COVID, gastos de COVID, que generó por el acuerdo nacional generó mucha falta de transparencia, de gastarse por la emergencia, generó muchas ventanas a la opacidad y a la corrupción. Desafortunadamente, el tema es cierto que había necesidad de gastar por la pandemia, pero se abusó mucho en contrataciones en este terreno. También esta parte la hemos estudiado y ha resultado, y va a haber el mejor reporte del cierre del año, va a ser el que está saliendo. Capacitación y formación, hemos trabajado mucho en Contraloría Ciudadana. Sencillamente ayer terminamos con un seminario importante sobre transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, a cargo de Jaime Hernández. Participó, fue muy limitado de petit comité por el tema de la pandemia, nada más, ¿cuántos tuvimos? Unos 10, Sheila, como 10 gentes más o menos, pero en línea también lo soltamos. Capacitar es muy importante, actualizar, capacitar a los líderes de la sociedad civil en ese tema. Hemos desarrollado mucho la parte de la capacitación. Estuvimos en Simtra, hicimos un ejercicio muy interesante aplicando la metodología Simtra en transparencia proactiva. En el municipio de Matlán aplicamos la metodología. El municipio Cacaré, los municipios tienen razón, no, pues sacamos más de 90 en transparencia. Hablábamos, ¿se acuerdan del tema de cumplir las obligaciones de transparencia? Sí salen los municipios evaluados, pero la práctica, el acceso, lo que comentamos, la transparencia proactiva, hicimos ahí un ejercicio porque hay una metodología Simtra que trabaja cómo evaluar esta parte y salimos reprobados en Mazatlán, no llegamos ni al 5, ¿no? Entonces, esta parte también desarrollamos, ya tuvimos una página web, ya la habilitamos. Estamos ahorita en tema muy importante participando en el tema del basurón, ya lo comentaba Sheila, si no me equivoco, el tema del basurón. Miren, estamos promoviendo una iniciativa, ya llegamos al Congreso las propuestas y ya le entregamos al Cabildo las propuestas, a los regidores, al alcalde, a la síndico procuradora, para que están por firmar un contrato, porque están por firmar, porque nos llegó, hay un borrador ya de ese contrato
para firmar con una empresa privada el procesamiento de la basura por 30 años. ¿Sí? En ese contrato compromete a la ciudad, le hicimos una estimación por ahí, ¿cuánto fue, Pepe? Más de 4,000 millones de pesos a entregarles a esa compañía a lo largo de 10 administraciones, ojo. Luego nos costaría con esa compañía, lo que hemos revisado hasta ahorita, no terminamos de revisar, aclaro, con esa compañía otros 4,000 millones para recoger la basura, que nos saldría alrededor de unos 345 por tonelada, considerando 650 toneladas diarias y en un año, perdón, Pepe, corrígeme, 600 toneladas, vamos a entregar más de 4,000 millones. Nos van a vender, si se firma el contrato, nos van a vender la basura. Y el contrato está para que en un año y pico, un año y medio empiece a operar y mientras tanto vamos a pagar a la compañía. Eso es lo que hemos revisado, un contrato que ya están a punto de firmar en el Cabildo. Estamos exigiendo que antes de que se firme, se socialice, se dé a conocer puntualmente esta y otras compañías que entraron en la puja, en la posibilidad de contratación. Revisamos una de ellas, no digo que son todas, una de ellas dice, bueno, espérense, yo les ofrezco ser socio al ayuntamiento, les cobro aparentemente más de 600 la tonelada por procesarla, pero yo los hago socio y yo recojo la basura, no sé si me explico, ¿no? Y resulta ser que sale más barata de la otra compañía porque esa compañía se compromete a recoger la basura, ¿sí? Entonces, esos detalles lo que quiero decir, bueno, hay retorno en esta compañía de inversión, retorno, eres mi socio, la APP, la Sociedad Público-Privada, ¿no? Pero el tema, lo que planteamos es que antes de privatizar la basura, porque en el fondo hay ceder a una compañía, se revise al fondo las consecuencias financieras para las próximas administraciones antes de que el Cabildo tome la decisión. Queremos que paren, no que terminen, que continúen el proceso, pero que paren y que socialicen la información y posiblemente hagamos esta semana algún plantón incluso en el seno de la reunión de Cabildo, están invitados todo el mundo, no hemos definido la fecha ni el día, estamos revisando esto, ya le entregamos nuestra argumentación a los regidores, ya la tienen, queremos que se pare, no que se cancele, no que se pare, antes de que la sociedad conozca, se socialice y se sepa qué, con quién y por qué se va a firmar. Y lo más importante, estamos pidiendo que se licite, tan sencillo, en lugar de que se seleccione una de las compañías que se supone que revisaron, carajo, si es la mejor y tiene la compañía de punta en una, ¿cómo se llama la materia? La compañía de punta, una tecnología de punta para procesar, si tiene esa tecnología, pues láncese la convocatoria nacional e internacional, en lugar de contratar con muchas dudas que tenemos y franjas de opacidad, en lugar de contratar, licítese y estamos pidiendo que sea con la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, que no sea, están en eso, a punto de firmar y seguimos insistiendo en que no se firme. Esa experiencia estamos desarrollando las organizaciones para que se abra. Contratar con tantas dudas que se generan cuando la sociedad no conoce las opciones que hay de contratación, con transparencia, genera opacidad y genera la puerta a la corrupción. Digan lo que digan, pero hay muchas dudas al respecto. No nos oponemos a que resuelva el tema de la basura, hay que resolverlo, es un cochinero, una contaminación el basurón, pero necesitamos un sistema integral de procesamiento de la basura. Ustedes ya lo has comentado, tú también de manera pública, y hay que jugárnosla por ahí, que se abra, queremos un sistema moderno, pero con la participación, con la claridad y con la transparencia que se necesite. Este es el punto que ahorita estamos abordando, el tema del basurón, que no es cualquier cosa. Hay que resolver el problema, pero ¿cómo resolverlo? ¿Quiénes resolverlo? Están a punto de dar en el Cabildo, ese ya tiene la mayoría de regidores,
Pero insisto, por favor, regidores, antes de que tomen esa decisión, insisto, la consulta ciudadana, la transparencia antes de tomar y las opciones que tenemos antes de tomar la decisión. Perdón, ya me extendí, yo le dejo ahí. Esa es la última experiencia que hemos estado desarrollando en tema tan importante anticorrupción. Muy bien, que en el tema de cuidado del medio ambiente y protección animal, que uno de los tópicos va a ser el tratamiento de los residuos sólidos y vamos a abordar el tema, como usted muy puntualmente lo hizo, de la viabilidad primero financiera para poder pensar en hacer cualquier tipo de gasto o de inversión. Sabemos que es de vital importancia generar un relleno sanitario o un tratamiento de la basura, pero no han encontrado todavía una corrida financiera adecuada y desde ahí debió haber empezado la discusión. Entonces, creo que sumar esfuerzos en ese sentido es por el bien de Mazatlán. Los mazatlecos somos muy buenos para organizarnos en ese sentido, somos muy participativos y nosotros nos estamos sumando, obviamente, a lo que sea justo y a lo que sea lo mejor para Mazatlán. Si la licitación es el mejor instrumento, pues vaya, yo creo que hay que transparentar los procesos y que venga lo mejor y lo más viable para nuestra ciudad, porque al final concesionar por 30 años es concesionar a varias generaciones que van a estar aportando impuestos a Mazatlán y que se van a sentir muy decepcionados que no hayamos dado la lucha desde la protesta, desde la inconformidad, a que se hagan las cosas mal. Entonces, pues muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad. Gustavo, adelante, por favor. Sí, mira, el tema de los 30 años es lo que se ha manejado, pero si lees bien a detalle el contrato, no van a ser 30 años. ¿Va a ser más? Sí, porque dice el contrato que el periodo de los 30 años va a correr a partir de que la planta empiece a funcionar. ¿Y cuándo va a pasar eso? En ningún lado del proyecto de contrato establece. Sí, pueden pasar Entonces, puede 1, pasar, 2, 3, exacto, 5 años. 5 años, 10. Y mientras tanto se va a pagar, ¿eh? Exacto. ¿Y dónde se va a meter esa basura? Si no hay planta. Entonces, son muchos temas ahí que están sueltos todavía, ¿no? Sí. Entonces, hay que poner atención. Y otro punto, dejando de lado ya un poquito de la basura, es el terreno del panteón que también quieren comprar por adjudicación directa, igual que la vez anterior. Pues, ¿a quién? No sabemos. ¿Cómo? No sabemos. Pero ese punto también ya lo están manejando. Adquirir otro terreno para un panteón. Bueno. Cuando todavía no han resuelto una denuncia que pusimos nosotros desde hace bastante tiempo, precisamente con ese tema de la adquisición del terreno de panteón que nos sirvió y de la contratación de una empresa para hacer las obras de bardeado y todo eso de ese terreno del panteón que quedó ahí, nada más. Entonces, yo creo que antes de que se avienten otra compra, digo, si la van a hacer con el procedimiento adecuado, que es una licitación pública y todo transparente, pues ok, se requiere, se ocupa, sí, urge también, pero que se hagan bien las cosas, es lo que exigimos, no decimos, no lo hagas, no, se ocupa hacer las cosas, lo que exigimos es que se hagan bien, apegado a la normatividad y lo más transparente que se pueda. Eso es parte de la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil. Muy bien, Gustavo. Y para el auditorio comentarles a lo que se refiere Gustavo respecto al terreno del panteón, es que ahora resulta que en la administración 2017-2018 se compró un terreno por el rumbo de Miravalles y ahora quieren comprar otro terreno. ¿Para qué? Para lo mismo, para poner un panteón. Entonces todavía no utilizan el que ya compraron y ya andan queriendo comprar otro, con el pretexto de que la superficie no es idónea, pero técnicamente por ahí hay expertos que han dicho que hay una buena parte que puede ser utilizada, que es la mayoría del terreno. Entonces, bueno, pues hay que seguir dando la lucha, hay que seguir exponiendo, hay que seguir denunciando, y yo creo que cada uno de los que formamos parte de esta sociedad tenemos que hacer lo que nos corresponda. Cuando el gobierno y cuando la autoridad no lo haga, somos los ciudadanos los que tenemos que hacerlo
de manera supletoria para que las cosas se puedan detener cuando se quieren hacer las cosas mal. Yo agradezco enormemente, Sheila, Gustavo, Jorge, un placer como siempre, Ivanovich, al auditorio, gracias por acompañarnos. La verdad que ha sido una conferencia, un panel muy nutrido, y el aplauso es para ustedes. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Si nos acompañan para una foto aquí con Sheila. No, no pasa nada. Con un poquito de sana distancia.